Despertar. Universidad libre de violencias. Acoso escolar. Acoso laboral. Acoso sexual. Ciberacoso. Discriminación. Hostigamiento. Violación a la intimidad sexual. Violencia de género. Violencia digital. Violencia escolar. Violencia psicológica. Universidad libre de violencias. Es un gusto saludar a todas las personas que nos escuchan en cualquier rincón y espacio donde estén. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast Despertar, Universidad Libre de Violencias. Un ejercicio para reflexionar juntos y juntas sobre las violencias universitarias, los desafíos estructurales, institucionales, sociales y por supuesto culturales, en el que también abordaremos las buenas prácticas para prevenir y atender las violencias. Nos emociona mucho que en esta primera edición tengamos un acercamiento a los temas de violencia de género, feminismos y perspectiva de género en las universidades, y para ello nos acompañan dos compañeras feministas expertas en estos temas, Malena Speche y Victoria Primante, quienes coordinan la Red Universitaria de Géneros, Equidad y Diversidad Sexual, una red de América Latina y el Caribe, en la que tenemos desde la Ibero Puebla la posibilidad de compartir y trabajar en torno a estas problemáticas. Bienvenidas, Malena y Victoria, ¿cómo están? Hola, Galilea, gracias por la invitación. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días. Exactamente, pues según el momento en el que nos están escuchando. Pues, exactamente. Vamos a compartir muy brevemente con nuestro auditorio quiénes son ustedes antes de empezar nuestro diálogo, porque es muy importante que las conozcan. Ya dimos una pista sobre esta red que seguramente nos referirán, pero bueno, les presentaré primero a Malena, quien es magíster en Gobierno, Liderazgo y Políticas Públicas, y ella coordina el área de Políticas de Bienestar en la Universidad Nacional de Avellaneda, en Argentina. Presento también a Victoria Primante, es licenciada en Psicología, es maestranda en Salud Mental Comunitaria y coordina el Programa Transversal de Políticas de Géneros y Diversidades de la Universidad Nacional de Avellaneda. Muchísimas gracias por esta presencia y pues vamos a empezar platicando sobre un tema que seguramente para nuestro auditorio será muy interesante, porque Malena y Victoria escribieron un artículo que muy posiblemente les referirán y que yo he tenido posibilidad de leer. Se titula "El futuro llegó hace rato y es feminista". Es una frase que con mucha potencia nos encara hacia un futuro. Y yo les preguntaría, a partir de esta frase que ustedes utilizaron para titular este artículo, ¿por qué es importante incluir en nuestras universidades el feminismo, los estudios de género y la perspectiva de género? No sé quién quiere empezar. Adelante. Si quieren, empiezo yo. En todo caso, después Vicky podrá intervenir. Como decimos siempre, ¿no? Las universidades y las instituciones de educación superior en Argentina, en la región y en todo el mundo no son instituciones que se encuentran aisladas del entramado social, ¿no? Y los entramados sociales están atravesados por múltiples violencias. Una de ellas es la violencia de género, y que hoy en día es urgente, ¿no? Digo, es una de las urgencias que nos convoca casi diariamente. En Argentina los femicidios, ocurre un femicidio cada 29 horas, ¿no? Entonces, como expresión más extrema de la violencia. Pero bueno, antes de llegar a ese extremo hay múltiples violencias con las que convivimos cotidianamente, y las universidades no se encuentran al margen, ¿no? Son instituciones que están atravesadas por las mismas problemáticas de las que vos hablabas al principio, Galilea. Por lo tanto, dar esta discusión dentro de nuestras instituciones entendemos que es sumamente importante, ¿no? Y en ese sentido entendemos que hay algunas ideas sobre las que trabajar, particularmente en nuestras universidades, que es, bueno, esto que decíamos antes de la violencia no es únicamente la violencia física, ¿no? La violencia física, el empujón o el golpe, son y en su caso más extremo el femicidio, bueno, es una manera de la que se visibiliza
la violencia, pero esa es una de las ideas que hay que desterrar, porque si no parece que en las universidades no fuesen escenarios en donde se viven situaciones de violencia. Eso por un lado. Y después desterrar la idea de que las universidades son ámbitos estrictamente democráticos y donde se respetan los derechos humanos, donde asisten personas bien formadas, mujeres independientes y fuertes y hombres deconstruidos, ¿no? Si tenemos que empezar a desterrar esas ideas de tanto la universidad como un ámbito que eso no sucede y que las personas que acceden a ellas tienen unas características distintas de las que transitan, ¿no?, las personas en la sociedad. Entonces, si pudiésemos trabajar, nuestro interés cuando planteamos estas problemáticas hacia dentro de las universidades es desterrar estas nociones, porque si no, no creemos que las universidades no se encuentran exentas de las violencias de género. No sé, Vicky, si quieres sumar. No, tal vez quiero hacer una aclaración con respecto al título del artículo, porque es un juego de palabras muy local. Y la frase que dice "el futuro llegó hace rato" es de una canción de una banda de rock nacional de nuestro país, que es Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La canción es todo un palo, así que es una especie de cita y homenaje a la canción y a la banda. Hicimos uso de la frase, que es muy conocida acá en Argentina, en nuestro país, y la adaptamos para el título del artículo. Quería como hacer esa aclaración porque tal vez es un juego de palabras que fuera de Argentina no se termina de entender del todo, y no queremos arrobarnos la autoría ni la potencia de la frase de ninguna manera. Exportando rock de Argentina a la región. Sí. Exacto. Bueno, pues muy bien, Victoria, no sé si además de lo que ya nos compartió Malena sobre este futuro feminista, nos quisieras compartir también algo sobre la importancia de esta transversalidad del género en las instituciones educativas y nuestras universidades. Creo que Male lo dijo bastante completa y exhaustivamente. Refuerzo esta idea de desterrar el prejuicio de que las universidades sean espacios pulcros, impolutos y libres de violencia, ¿no? Hace rato que quienes transitamos por las universidades venimos alzando la voz en relación a que es uno más de los tantos ámbitos en los cuales se llevan adelante vínculos interpersonales, relaciones entre personas que circulan por distintos espacios de la sociedad, y que como tal se ve atravesado exactamente por las mismas problemáticas que el resto de las instituciones y las organizaciones. Tal vez las universidades, algunas más, otras menos, dependerá de su antigüedad, dependerá de su forma de organización. A veces incluso son espacios que cristalizan determinadas prácticas, ¿no? que tienen instituidas determinadas prácticas y determinadas lógicas que incluso hacen un poco más difícil poder echar luz y visibilizar lo que ahí se desenvuelve como violencia, ¿no? Entonces me parece que la importancia de traer la teoría feminista a las universidades, de transversalizar la perspectiva de género en los distintos espacios, tiene que ver con visibilizar que es uno más de los tantos ambientes en los cuales se generan prácticas y discursos discriminatorios, desiguales, violentos, etcétera, para poder empezar a trabajar en su prevención y en su erradicación. Diríamos entonces que justamente este primer paso que hay que dar, ustedes lo han dicho claramente, de repente tenemos una venda en los ojos pensando que las universidades son un espacio seguro, ¿no? Y es cierto que hay distintas alusiones, sobre todo de mujeres estudiantes que de repente nos dicen caminar por los pasillos ya no es tan seguro. Pero esto, pues, claro, radica en un despertar, como le titulamos al podcast, ¿no? Para saber que también estamos en un continuum de la violencia y que finalmente esa violencia trazada en la casa, en la calle,
no es exclusiva de esos ámbitos y puede estar presente en nuestras instituciones. También les preguntaría cuáles serían entonces las principales preocupaciones y problemáticas que como expertas ustedes caracterizan, están presentes en nuestras universidades en América Latina, sobre todo estas cuestiones de violencia de género o violencias por razón de género y algunas prácticas machistas, sexismo. ¿Cuáles creerán ustedes que nos podrían compartir en esta mirada que estamos teniendo? Comienzo, después Male seguramente va a poder complementar algo de lo que diga. Al menos la experiencia de cómo fue en Argentina y cómo venimos viendo que se da en el resto de la región y de los países de América Latina y el Caribe, la incidencia y el fuerte peso de los feminismos universitarios tiene que ver con aquellos movimientos que luchan contra la violencia de género en su forma más extrema, ¿no? Hemos visto que se dio un paralelismo entre lo que empezó a ocurrir en las calles, en los movimientos sociales de feminismos y de disidencias sexogenéricas, reclamándole al Estado que implemente políticas públicas para la prevención de la violencia por razones de género, cuya expresión más extrema son los femicidios y los travesticidios, y haciéndose eco de esto y en consonancia con este hecho histórico y político que hemos visto en las calles de Argentina, pero también de la región, los feminismos en las universidades han empezado a desarrollar herramientas, instrumentos normativos para dar respuesta y abordar esta problemática de la violencia de género, que como decíamos es una problemática que está presente también en nuestras universidades. Hemos visto también que según cuál sea la universidad, pero además cuál sea la zona del país o cuál sea el país, el tipo de violencia que se manifiesta en cada universidad es bien diferente, ¿no? Siempre conversamos sobre lo que ocurre en Argentina, por ejemplo, donde las universidades tienen una prevalencia de las modalidades de violencia simbólica y psicológica y casos muy contados y aislados de violencia sexual o violencia física. Sabemos que eso no es lo que ocurre en las universidades de otros países de la región de América Latina y el Caribe, con lo cual entendemos que es importante que cada institución desarrolle sus propios mecanismos, sus propios instrumentos normativos para hacer frente de manera singular y particular, a las particularidades de las modalidades de la violencia que allí se presentan, ¿no? Entendiendo también que atender a la violencia de género a través de la creación de herramientas y de normativas es abrir una puerta hacia toda una serie de políticas que deben implementarse si se quiere hacer frente a la violencia, a la desigualdad y a la discriminación por razones de género, ¿no? Es algo que discutimos con Male y con compañeras y compañeros con los que trabajamos a diario, que tiene que ver con la función de esto que llamamos protocolos de intervención ante situaciones de violencia de género y sus limitaciones, ¿no? ¿Qué pasa con el protocolo? Los protocolos son herramientas que se activan una vez que la violencia ya ocurrió. ¿Cuáles son aquellas medidas o aquellas intervenciones que acompañan o que suplementan la implementación de estos protocolos que permiten generar alguna acción previa a que la violencia ocurra, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de violencia simbólica o psicológica, por lo general hablamos de situaciones que se encuentran muy arraigadas, muy naturalizadas, que son culturales, un problema que va mucho más en profundidad y que requiere de soluciones pensadas muchísimo más a largo plazo, ¿no? que una intervención en lo inmediato a través de la implementación de una herramienta. Requiere de toda una política que se aplique, requiere de un plan de trabajo, ¿no? Que se sostenga en el tiempo. No sé, Male, si vos querés agregar algo en relación a eso.
No, ahí, Galilea nos preguntaba sobre los desafíos, ¿no? Para desarrollar políticas que vayan en pos de la erradicación de este tipo de violencia. Y para sumar y complementar esto que decía Vicky, otra de las cuestiones que conversamos siempre es que uno de los desafíos, que así como vemos que las diferencias en la región, tanto por cantidad de estudiantes, por tipo de violencias que se viven, por idiosincrasias de las universidades, así como tenemos esa heterogeneidad de situaciones, sí hay una situación que es muy homogénea, que es que esto no se va a solucionar y no vamos a poder avanzar en la erradicación y en la prevención de este tipo de violencias si no hay una decisión política por detrás, ¿no? que vaya y acompañe las políticas integrales que se implementen dentro de las universidades, ¿no? Y las decisiones políticas tienen que ver con el compromiso de las autoridades, con destinar recursos económicos, políticos, simbólicos, el compromiso político que tienen que llevar adelante las autoridades de las universidades es algo que es un denominador común que vemos en toda la región. Sin eso no se puede avanzar. Son quienes tienen las llaves de los recursos y son quienes nos habilitan a nosotras poder desarrollar políticas integrales, ¿no? Y entonces, para vincular un poco con la pregunta anterior, ¿no? Las autoridades tienen que pasar por un proceso de deconstrucción muy grande y de reconocer que por más títulos que tengan en su haber y por más formación que tengan, sean las autoridades, sean docentes con mucha trayectoria, puede haber cosas que no conocen, hay cosas por aprender, hay cosas por modificar dentro de sus prácticas, y no se puede pensar, bueno, no sé, esto lo menciona a título personal, en todo caso Vicky podrá estar de acuerdo o no, pero me parece que no se puede pensar el desarrollo de políticas feministas sin mucha humildad, ¿no? De parte de quienes las reciben y quienes las pensamos y las implementamos. Siempre hay algo por aprender, pero necesitamos el apoyo y el acompañamiento político, porque el feminismo es político también, y nuestras universidades implementar políticas que vayan en pos de la erradicación o sanción de estas situaciones es una decisión político-ideológica, ¿no? Y hay que tomar esa postura. Sí, para sumar, solemos usar una frase en Argentina que dice que eso que llaman amor es trabajo no pago, y a veces para hablar de las tareas de cuidado, ¿no? Que recaen principalmente sobre las mujeres y las feminidades, y a veces la reversionamos diciendo que eso que llaman militancia es trabajo no pago, ¿no? Porque también ocurre que se apela a nuestra convicción ideológica, si se quiere, con las ideas que sostiene el movimiento o los movimientos feministas para llevar adelante o impulsar determinadas acciones que, como bien decía Male, si no están acompañadas por detrás, no solo por decisión política de poner en práctica, sino con un respaldo presupuestario, con un respaldo de asignación de recursos humanos, económicos, simbólicos. Es medio un cascarón vacío que lo único que hace es seguir sobrecargando las espaldas, como viene ocurriendo hace mucho tiempo. Entonces me parece que... Sí, perdón. No, y sumo con la jerarquización de las áreas, ¿no? Para que las políticas puedan permear el tejido universitario real y sean políticas transversales, tienen que ser áreas jerarquizadas, no solamente con personal bien pago, con tiempo, con dedicación exclusiva, sino que tienen que ser áreas que estén jerarquizadas dentro de los distintos organigramas. Esos son, creo que a grandes rasgos, los desafíos que encontramos hoy, que sí no varían mucho, tal vez en toda la región, sino que nos enfrentamos a un escenario bastante parecido. Sí, y además me parece que cuando hablamos de transversalizar la perspectiva de género, que también es un gran desafío, se habla mucho de la transversalización de la perspectiva de género, pero bueno, ¿qué es transversalizar la perspectiva de género? Y a lo que nos referimos es a que no queremos que
dialogar sobre la teoría feminista siga siendo una materia optativa a la que se anota gente que le interesa o un curso aislado, porque si no seguimos discutiendo y dialogando entre quienes ya estamos de acuerdo sobre lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, ¿no? A lo que nos referimos es a que la perspectiva de género, que tiene que ver con, hablar de perspectiva tiene que ver con una forma de ver y de entender un fenómeno, una realidad. Entonces, transversalizar la perspectiva de género tiene que ver con cómo enseñamos, cómo atendemos administrativamente en nuestras ventanillas de alumnos a estudiantes, cómo nos manejamos o nos comunicamos entre compañeros, compañeras y compañeres, cómo nos vinculamos con nuestros superiores, cómo se vinculan docentes con estudiantes, qué uso o qué manejo hacen de la comunicación virtual, qué contenidos transmiten y de qué manera. Hay toda una serie de cuestiones a discutir si hablamos de transversalizar la perspectiva de género, más allá de incluir un texto de una feminista en la bibliografía o armar un curso o una materia optativa, ¿no? Es mucho más complejo y más ambicioso, por eso entendemos que representa un desafío enorme para toda la educación superior de la región. Y pues creo que nos han hecho un recorrido bastante profundo, además de todos estos retos, ¿no? Porque en efecto han ido mencionando estas cuestiones de las políticas, las medidas, ¿no? Y hablan ustedes de esta palabra clave que es la integralidad y la transversalidad, que es algo que de manera constante a veces se nos olvida en nuestras instituciones. En efecto, hemos dado por sentado que el hecho de que exista algún programa, pues ese programa va a resolver muchas de los vacíos institucionales, y coincidimos con ustedes en que esto no es así. Se requiere de toda una estrategia amplia, ¿no? De un andamiaje, ya lo decían, tan solo pensar en la presupuestación con perspectiva de género para estos años lectivos que tenemos, ¿no? Y todas las actividades que no solamente son curriculares, ¿no? O tienden a generar esta, inercia de simulación, de ya incluimos una bibliografía y hasta ahí. Y me gustó mucho esta propuesta en cuanto a las políticas que mencionaban sobre la incorporación de la obligatoriedad de ciertas materias, que es una falencia que hemos tenido, ¿no? Muchas estudiantes al momento de estar culminando sus carreras universitarias dicen es que todo hubiera sido distinto si estos temas yo los hubiera sabido, ¿no? Mi trayectoria universitaria hubiera sido distinta. Entonces, bueno, hay una gran aspiración también a que esto se vaya modificando, y ustedes ya han compartido pues algunos de los retos que implica, ¿no? El mirarnos también construyendo esto, porque eso, sin lugar a duda, nos lleva a mostrarnos como somos como instituciones, ¿no? Con ciertas verticalidades, con estos ejercicios que ustedes ya hablaban de jerarquización, ¿no? Incluso denota un poco como sucede con el Estado y las prácticas de gobierno, pues a qué le damos prioridad o no. Entonces estas agendas de repente se van relegando, y claro que con lo que comparten, pues eso nos hacen pensar también en la forma en cómo tenemos que apropiarnos, organizarnos, ¿no? Y pues seguir resistiendo. Y yo les preguntaría también, pues para ir cerrando, porque hablaron ya de estos retos, si pudieran ampliar también esta mirada de lo que ustedes han ido trabajando en torno a algunas buenas prácticas y apuestas que pues tienen esta posibilidad incluso de escuchar de distintas universidades. ¿Cómo se imaginan una universidad inclusiva, diversa, ¿no? Que respete, que tolere? ¿Qué tendríamos que eliminar y transformar para alcanzarla? Ya sé que hay algunas pistas que nos han dado, pero para darle juego también pues, a esta necesidad de transformar nuestras universidades. No sé quién quiere empezar. Creo que hay que transformarlo todo. Para todos lados hay que mirar antes de pensar, pero no sé, Vicky, habíamos pensado algunas propuestas ahí. Sí, conversábamos un poco acerca de cuando escribíamos el artículo y cuando hablábamos de universidad inclusiva y diversa,
un poco intentábamos hacer alusión al planteo del feminismo interseccional, ¿no? Pensar en las distintas variables que nos afectan a las mujeres, a las feminidades, a las identidades sexogenéricas no hegemónicas en ese acceder y transitar por la universidad, ¿no? Que van constituyendo distintas barreras en esa posibilidad de habitar la universidad, de egresar, de conseguir un título en igualdad de condiciones que el resto de las personas, ¿no? Entonces pensábamos, todas aquellas políticas que buscan o que tienen una mirada antirracista o anticlasista, todas las políticas que trabajan y que fomentan acciones en favor de las poblaciones travestis y trans. Nosotras en Argentina al menos conocemos experiencias de universidades que han implementado el uso de baños sin género o áreas de deportes que han implementado los equipos deportivos sin género. Entonces son algunas prácticas que empiezan a fomentar la igualdad a la hora de habitar los distintos espacios y las distintas áreas de la universidad, que nos permiten pensar en universidades efectivamente diversas e inclusivas, ¿no? Pensamos que para que efectivamente sean diversas e inclusivas tienen que considerar las distintas variables por las cuales una persona puede ser discriminada o puede verse excluida o puede sentirse subordinada por otra persona en el ejercicio de su ciudadanía universitaria, ¿no? No sé, Male, si vos querías agregar algo en torno a eso. Sí, nuestro rol en ese sentido como red universitaria de géneros, equidad y diversidad sexual para la región es poder articular, ¿no?, el compartir experiencias y esto que vos llamabas, Galilea, como las buenas prácticas. En ese sentido, el año pasado después de mucho trabajo, pudimos construir un plan de trabajo para los próximos 4 años para la red, que incluye, bueno, como decíamos antes, no solamente todas las políticas necesarias para llevar adelante la sanción de los distintos tipos de violencia que vivimos en las universidades, que son todas las políticas del protocolo, pero que entendemos que tienen que estar acompañadas también por las campañas de capacitación y de sensibilización y de instalación del tema en la agenda pública de la universidad, sino también otros tipos de políticas que tienen que ver con las políticas de promoción de derecho, por ejemplo, en transformar los espacios de salud, si es que los hay en las universidades, y si no los hay, que los empiecen a tener, ¿no? Espacios de salud que puedan tener esta mirada diversa e interseccional de la cual hablaba Vicky. Poder impulsar políticas de cuidado con respecto a las infancias, ¿no? No podemos pensar universidades inclusivas si en las universidades no podemos garantizar el derecho a la educación para aquellas personas que son madres o padres o tienen niñas, ¿no? Entonces poder impulsar espacios de infancia que garanticen una matriculación cada vez más grande de mujeres o feminidades o identidades sexogenéricas no hegemónicas. Digo, esas por mencionar algunas. Espacios de guardería, sí. O de ludoteca, al menos es lo que conocemos acá en Argentina. Digo, eso con las políticas, como decían Vicky, de garantizar un cupo laboral travesti trans. Digo, hay un abanico enorme e inmenso de políticas para poder acercarnos de a poquito a ese horizonte de la universidad diversa e inclusiva. Algunas de ellas están incluidas en el plan de trabajo y otras se irán incorporando a medida que el tiempo pase, ¿no? Y las podremos ir trabajando en la región de manera colectiva. Sí, y además creemos que empezar a trabajar en estas políticas complementarias también es una forma de superar la respuesta punitivista que puede implicar la sanción de la violencia a partir de la implementación del protocolo, ¿no? Empezar a pensar un poco más allá de esa sanción y poder anticiparnos a la problemática para generar un cambio estructural que entendemos que puede ser perdurable en el tiempo y transformar efectivamente de raíz las instituciones de educación superior.
Bueno, pues creo que además nos han permitido pensar en toda la población y comunidad universitaria, Victoria y Malena, porque de repente pensamos en violencia de género y la asociamos con las estudiantes, ¿no? Con estas movilizaciones, con estas manifestaciones, pero hay una comunidad mucho más amplia y diversa, y ustedes ya lo colocaban, ¿no? Este énfasis de la compatibilidad laboral, las compañeras docentes, investigadoras que de repente tienen reducciones también de jornadas por una doble o triple carga en casa, en el hogar, y hablaban muy bien ustedes de todas estas condiciones, ¿no? De guarderías, espacios también para continuar la formación, en fin. Creo que hay retos muy importantes para pensar en una universidad inclusiva y diversa, y seguramente vamos a necesitar otras emisiones de estas pláticas. Pero bueno, para ir cerrando nuestra conversación, me gustaría que nos pudieran compartir una última idea, ¿no? ¿Con qué se quedan? ¿Qué nos dicen? ¿Qué le dicen a este auditorio, sobre todo pensando en nuestra población universitaria? Bueno, yo quisiera agregar a esta idea de universidad inclusiva y diversa la idea de que sea una universidad equitativa, una universidad popular, una universidad democrática, en la cual efectivamente podamos acceder todas las personas en igualdad de condiciones, ¿no? Me parece que ese es nuestro mayor desafío, que cuando hablamos de transversalizar la perspectiva de género, estamos hablando justamente de ir a discutir lo más íntimo y lo más cotidiano de nuestras vidas, de nuestros entornos, de nuestros espacios, que por eso genera tanta resistencia y por eso creo y creemos que tiene que ser una tarea colectiva, ¿no? Que no va a ser una solución que encontremos un grupo de personas, sino que tiene que ser efectivamente una salida colectiva. Para que ese sea el objetivo, digamos, para que finalmente podamos todas las personas transitar, habitar, ingresar, transitar y egresar de la universidad en igualdad de condiciones, entendiendo además que eso es una contribución a generar sociedades más equitativas, más igualitarias, más democráticas. Creo que eso es como el mayor desafío y el mejor mensaje, o al menos lo que nos interesa instalar desde la red, y por eso también la importancia del trabajo en red, ¿no? Cuando decimos que la salida es colectiva, hablamos justamente de la importancia del trabajo en red, de conocernos, de encontrarnos, de compartir experiencias, de compartir opiniones, puntos de vista, y poder complementarnos y enriquecernos mutuamente en este camino. Bueno, no tengo mucho más para agregar después de todo lo que dijo Vicky. Finalmente terminar, hoy estamos grabando este podcast en un mes tan especial como es el mes de marzo para las mujeres y las feminidades. Estamos muy cerca del 8 de marzo y me parece que es importante hacer siempre, ¿no?, el llamamiento a asumir la responsabilidad histórica y política que tenemos como personas que formamos parte de instituciones tan importantes como las universidades para la región, ¿no? En nuestras universidades se forman los futuros y las futuras profesionales de nuestras sociedades y tenemos una oportunidad única y tenemos que desarrollar las políticas y las estructuras y los andamiajes y las redes de contención que estén a la altura de las circunstancias, de los desafíos que se nos vienen encima, algunos más urgentes que otros, pero los desafíos no terminan mañana. Entonces, eso por un lado, y después invitar a asumir el rol de importancia que tenemos todos. No hace falta trabajar en los distintos equipos de género de las universidades para poder transversalizar la perspectiva de género. Cada docente, cada estudiante, cada trabajador en distintas áreas puede aportar un granito de arena para que estas perspectivas de género se transversalicen y logremos esa universidad diversa, inclusiva, popular, interseccional de la que hablaba Victoria. Así que eso, un llamamiento a la responsabilidad de cada uno y asumir esos desafíos. Muchísimas gracias, Malena, Victoria. Sin duda, pues este ha sido un arranque, un despertar de conciencia
haciendo honor al título del programa, ha sido un despertar a otras realidades, condiciones y miradas, ¿no? Y sobre todo, como se decía, en esta oleada feminista es una forma de vivir individualmente, pero de luchar colectivamente. Entonces creo que lo que ustedes han mencionado sobre esta construcción colectiva de trabajo en red nos permite también pensar con el público, con nuestro auditorio, con nuestras estudiantes, con nuestros estudiantes, la gran responsabilidad que hay por trabajar en caminos compartidos hacia la igualdad y hacia estas instituciones inclusivas y diversas. Les agradecemos muchísimo el haber sido partícipes de esta primera emisión, deseando que pronto pues podamos continuar con esta conversación. Agradezco mucho también a Vicky por esta oportunidad y pues muy buen día, tarde, noche, según el horario en el que nos estén escuchando. Un abrazo muy fuerte a todos, a todas. Igualmente, gracias por la invitación. Gracias a ustedes y nos vemos pronto. Despertar. Universidad libre de violencias. Acoso escolar. Acoso laboral. Acoso sexual. Ciberacoso. Discriminación. Hostigamiento. Violación a la intimidad Violencia sexual. de género. Violencia digital. Violencia Violencia escolar. Violencia Violencia psicológica. Universidad libre de violencias.